la propiedad intelectual. Saludamos la presencia de la audiencia nuevamente y de todas las personas que se van sumando a estas exposiciones. Me permito invitar a nuestro próximo expositor, Osvaldo Santos Dávalos. Él es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, quien desarrollará la temática las relaciones entre propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Osvaldo es abogado y economista, cuenta con maestría en Derecho Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito y maestría en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es especialista superior en tributación, socio de Santos Burbanos de Lara Abogados, es secretario de 3 centros de arbitraje locales y uno de los fundadores del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Así también es miembro del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Qué gusto entonces tener una persona con tanta expertise en esta temática. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, buenos días. Primero quiero confirmar que se me escucha bien. Perfectamente, lo escuchamos perfectamente. Perfecto, les voy a compartir entonces una presentación que preparé. El día de hoy voy a conversar sobre un tema que suele dar mucho de qué hablar, que tiene que ver con las relaciones que hay entre el derecho a la competencia y el derecho a la propiedad intelectual. Entonces, ustedes conocen mejor que yo que la empresa tiene que enfrentarse a distintas áreas del ordenamiento. Por ejemplo, hay ramas que se ocupan en particular de las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, y esto pues, es algo de lo que se encarga el derecho laboral. La empresa tiene que darle una parte de sus ganancias al Estado. De eso se ocupa el derecho tributario, que tiene como unos principales actores al SRI, por ejemplo. La empresa quiere que se protejan sus creaciones intelectuales, y de eso se encarga la propiedad intelectual, y la autoridad más importante en la materia es el SENADI. Del mismo modo, la empresa típicamente asumirá la forma de una compañía mercantil, y quien está a cargo de la supervisión y la vigilancia de algunas compañías mercantiles es la Superintendencia de Compañías. El problema es que hay ocasiones en que los objetivos de estas distintas ramas del ordenamiento pueden entrar en conflicto. Y eso es lo que sucede con dos ámbitos del quehacer de la empresa muy frecuentes: la propiedad intelectual y el derecho de competencia. ¿Por qué? Porque, dadas las razones que les voy a explicar a continuación, muchas veces los objetivos de estas dos ramas del ordenamiento, ambas muy importantes, pueden entrar en conflicto. La pregunta entonces es: ¿cuándo pueden entrar en conflicto y cómo resolver estos problemas que se pueden presentar? Lo que me gustaría hacer a continuación es dividir esta presentación en 3 partes. Explicar de qué trata tanto la propiedad intelectual como el derecho de competencia. Segundo, explicar cuáles son las áreas en las que pueden complementarse, en las que sus fines pueden ser compatibles. Y para terminar, exponer cuáles son los puntos en los que los objetivos de la propiedad intelectual pueden no ser consistentes con los objetivos del derecho de competencia. Evidentemente, si existiera alguna pregunta, con todo gusto podría absorberla durante o después de la exposición. Comienzo entonces. ¿De qué tratan cada una de estas ramas? Comencemos hablando de la propiedad intelectual, que es un tema, estoy seguro, ustedes manejan mucho mejor que yo. La propiedad intelectual busca proteger las creaciones del intelecto, ¿no es cierto? Con su régimen, por ejemplo, de derechos de autor y derechos conexos, puede decirnos a quién le corresponde el derecho para explotar patrimonialmente una obra literaria o una obra musical. El derecho de la propiedad intelectual también nos dice, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir algo para hacer una patente y cuáles son los derechos que tiene el titular de la patente para evitar su utilización por parte de terceros. Una parte muy, pero muy importante del derecho de la propiedad intelectual es el derecho marcario.
Las marcas, como ustedes conocen, pues, es esto que nos ayuda a identificar un bien o un servicio. Y vamos a ver un poquito más adelante que el derecho marcario funcione adecuadamente muchas veces puede ser fundamental para la protección del consumidor y para incentivar la competencia económica. Se dice entonces que las tres grandes ramas de la propiedad intelectual son, primero, lo atinente a los derechos de autor y derechos conexos. Segundo, la propiedad industrial, que incluye, por ejemplo, marcas y patentes. Y tercero, las obtenciones vegetales, que entiendo se definen como mejoras vegetales heredables, o sea, que pueden transmitirse genéticamente. ¿Y cuál es la justificación económica de la propiedad intelectual? En mi opinión, la propiedad intelectual tiene dos principales razones por las que se justifica mantenerla. Primero, es que la propiedad intelectual es fundamental para incentivar la innovación. ¿Por qué querría, por ejemplo, una compañía destinar decenas de millones de dólares al desarrollo de un producto, salvo que la ley vaya a garantizarle el monopolio sobre aquello que se produzca sobre la base de esa investigación y desarrollo? ¿Por qué querría un fabricante invertir recursos en diferenciarse de su competencia si es que no va a poder obtener el resguardo de su marca, que es el instrumento con el que los consumidores diferencian a sus productos de los productos de la competencia? Entonces, la propiedad intelectual puede resultar fundamental para el crecimiento económico. Puede ser fundamental para incentivar a las personas a destinar sus recursos a fines productivos. Si es que estos derechos que conciernen la propiedad intelectual no están debidamente protegidos, el impacto en los incentivos para invertir y arriesgarse va a ser muy grande. Creo yo que también podemos encontrar una segunda finalidad relacionada con la primera. Y tiene que ver en particular, creo yo, con el derecho marcario. El derecho marcario, una adecuada protección de las marcas, puede ser fundamental para proteger a los consumidores. ¿Y por qué? Porque puede ser un mecanismo con el que lidiar, con el que los economistas denominan el problema de selección adversa. ¿Por qué los consumidores prefieren unas marcas sobre otras? Porque el consumidor conoce qué es lo que representa la marca. El consumidor conoce, cuando está comprando un producto de una marca en específico, hay toda una reputación empresarial que está detrás de esta marca que garantiza un cierto resultado. Mientras más eficaz entonces sea la protección del derecho marcario, mayor será el incentivo que tendrán las empresas para invertir en aumentar la reputación de su marca, que a su vez va a disminuir estos problemas de selección adversa porque los consumidores tendrán mayores razones para creer en la marca en la que están comprando. ¿Qué ocurriría, por el contrario, si es que, por alguna razón, para el Estado no fuera una prioridad proteger las marcas? Y yo pudiera, por ejemplo, no sé, pasarme años enteros invirtiendo en un producto y una marca para que cualquiera la falsifique y engañe a los consumidores. Eso seguramente perjudicaría tanto a los consumidores que no tendrían confianza en la marca que están comprando. Evidentemente, me perjudicaría a mí como empresario que perdería todo incentivo para realizar esa inversión. ¿Quiénes ejecutan la política de competencia, de propiedad intelectual en Ecuador? Definitivamente, la autoridad más importante es el Senado. Pero hay casos en que la autoridad de competencia, la Superintendencia de Control por el Mercado, puede intervenir en circunstancias en las que vemos vulneraciones a derechos de propiedad intelectual. Y esto ocurre con una rama del derecho de la competencia, que es el régimen de las prácticas desleales. Vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante, pero les pongo un ejemplo de cuándo la superintendencia podría intervenir. Si es que un operador económico causa un daño significativo a los consumidores a través de un engaño, o a través de, por ejemplo, de un acto de confusión
en el que busque inducir a error a los consumidores acerca del origen empresarial de un bien o un servicio. Podría ser que la autoridad competente para intervenir en ese caso no sea el SENADI, sino que sea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿De qué dependería esto? Pues es un tema que podremos explorar en otra oportunidad, pero sencillamente dependería si es que esta conducta es capaz o no de afectar al interés general. ¿Y cómo se protege entonces estos derechos que interesan a la propiedad intelectual? Pues a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, el COGEP establece que uno a título de medida cautelar puede prohibir la importación de bienes que supongan una infracción a un derecho de propiedad industrial como un derecho de marca. Se puede clausurar, por ejemplo, un establecimiento en el que se vendan productos pirateados. La propiedad intelectual también es muy útil para delimitar los contornos de cada uno de los derechos que protege. Entiendo que hubo un caso en Asia que involucró a una oposición que Adidas presentó al registro de la marca que ustedes ven en pantalla. La pregunta es este diseño de la marca, es este gráfico, algo que puede inducir a error al consumidor para hacerle pensar que se trata de un origen empresarial asociado con Adidas? Entiendo que en este caso se resolvió que no, pero con independencia de cuál sea la respuesta. El punto es que el derecho marcario sirve también para ir delimitando los contornos de cada uno de los derechos que regulan, como por ejemplo las marcas. También son no únicamente las autoridades administrativas, sino que también pueden ser las autoridades judiciales las que busquen determinar los límites de cada uno de los derechos que conciernen a la propiedad intelectual. Hubo, por ejemplo, recientemente un caso en Estados Unidos interesantísimo, en el que Oracle demandó a Google porque Google supuestamente había copiado indebidamente parte del código fuente de propiedad de Oracle. La pregunta en este caso era entonces, ¿hasta qué punto es posible copiar el código fuente de un programa informático de mi competencia sin que eso deje de ser un fair use, un uso justo, un uso adecuado? En este caso en particular, la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos le dio la razón a Google y entiendo que esto va a tener efectos muy importantes en el contexto de los derechos aplicables a los programas de ordenador. Pero nuevamente, con independencia de que esta sentencia haya sido acertada o desacertada, sí pone de manifiesto cómo la propiedad intelectual se encarga constantemente de delimitar los contornos de cada uno de los derechos que protege. Entonces, la propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto, principalmente para fomentar la innovación y para proteger a los consumidores. ¿Qué es lo que sucede con el derecho de competencia? El derecho de competencia tiene una fundamentación muy distinta. Porque el origen del derecho a la competencia está en la creencia de que los mercados competitivos son algo muy deseable. Bueno, esto es así. Esto es algo que los economistas no discuten. Lo que dicen los economistas es que cuando se cumplen ciertos supuestos, que es el que los agentes económicos no tengan poder de mercado, que no existan y que no existan externalidades, el equilibrio competitivo es sumamente deseable porque nos permite alcanzar una situación en la que no es posible mejorar el bienestar de un agente sin perjudicar el bienestar de alguien más. Para que se produzca entonces esta situación tan deseable del equilibrio competitivo, uno de los requisitos es que no haya monopolios. ¿Qué es un monopolio? Pues un monopolio es un mercado en el que existe un solo frente. ¿Y cuál es en esencia el problema del monopolio? El problema del monopolio para la eficiencia económica es que el monopolista, cuando hace lo que más le conviene, lleva a una situación que resulta ineficiente, porque es Pareto ineficiente, y segundo, porque perjudica a los consumidores. El bienestar del consumidor en un mercado monopolizado es inferior al bienestar del consumidor en un mercado donde existe una competencia sana.
Entonces, el derecho de competencia se justifica porque hay operadores económicos que tienen lo que se conoce en derecho de competencia como un cierto poder de mercado. Mientras mayor sea este poder de mercado, evidentemente, mayor será la preocupación por parte de las autoridades de competencia. El tema que más preocupa a las autoridades de competencia, sin embargo, no es en realidad el de los monopolios, el de las conductas unilaterales, porque esto suele no ser tan frecuente. ¿Por qué? Porque cuando conocemos que existe un monopolio, las autoridades le tienen los ojos encima y es mucho más fácil de controlar. La preocupación del derecho a la competencia en realidad está con los cárteles. ¿Qué son los cárteles? Pues los cárteles son acuerdos entre competidores para no competir. Y los cárteles, alguien dijo alguna vez, son el cáncer de la economía de mercado. Son catastróficos, ocasionan daños a los consumidores inmensos, de modo que una economía de mercado que no controle adecuadamente a los cárteles es una economía donde el rentismo y la ineficiencia van a prevalecer. ¿Por qué? Pues porque los cárteles no solo que causan este daño tan grande al consumidor cuando los productores acuerdan subir precios, por ejemplo, sino que los cárteles se forman con muchísima facilidad. Porque cuando dos competidores quieren subir precios, no tienen que publicarlo en la prensa, ¿no es cierto? Es muy fácil que alcancen el nivel de coordinación necesario como para formar un cártel. Y detectar que existe un cártel va a ser muy, muy, muy difícil, porque evidentemente las empresas que sean parte del cártel harán esfuerzos muy grandes para mantener este acuerdo oculto. ¿Cómo se divide entonces el derecho de competencia? ¿Cuáles son sus ramas? Esto lo menciono rápidamente porque no concierne directamente al tema de esta charla. Pero las ramas del derecho a la competencia, al menos en Ecuador, son 4. Los abusos de posición dominante, las prácticas restrictivas, el régimen de control de concentraciones y las prácticas desleales. En nuestro país, las prácticas desleales son parte del derecho de competencia. Eso es algo indeseable, porque lo que explica el régimen de prácticas desleales es algo distinto a lo que justifica las demás categorías que ustedes ven aquí. Pero es importante mencionar a estas prácticas desleales en el contexto de la relación entre el derecho a la competencia y el derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es precisamente en la aplicación del régimen de prácticas desleales donde vemos cómo la autoridad de competencia puede complementar con su accionar aquello que se persigue a través del régimen de la propiedad intelectual. Y rápidamente, en aras de la exhaustividad, ¿cuál podría ser un ejemplo de cada una de estas conductas? Un abuso de posición dominante podría producirse, por ejemplo, si es que una empresa muy grande resuelve bajar sus precios, digamos, en un 60%, con el fin de quebrar a un competidor más pequeño. Eso en derecho de competencia se conoce como una fijación de precios predatorios, sería una práctica abusiva con efecto de exclusión, que es muy, muy nociva y que evidentemente está prohibida. Las prácticas restrictivas, que tal vez sean el capítulo más importante del todo el derecho de competencia, son, por ejemplo, los cárteles, los acuerdos entre competidores para no competir, que como expliqué son un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de competencia, por los daños tan grandes que causan a la sociedad. El régimen de control de concentraciones lo que busca es un mecanismo ex ante. Es un mecanismo que aplica, por ejemplo, cuando una empresa quiere comprar otra. Como el comprar a un rival, por ejemplo, que es una forma artificial de ganar poder de mercado. Las autoridades suelen ver estas compras, estas adquisiciones, estas fusiones con suspicacia, y es por eso que en ciertos casos exigen una revisión previa antes de que la transacción pueda materializarse. ¿Y en qué consiste finalmente el régimen de las prácticas desleales? Las prácticas desleales son conductas contrarias a los usos comerciales honestos, como por ejemplo el vender un producto utilizando una marca que no es mía.
Eso puede ser sancionado por la superintendencia, a pesar de que el fundamento de esta conducta sea muy distinto al de las otras tres que escribí hace unos momentos. ¿Para qué existe el derecho de competencia? Sobre esto podríamos explayarnos porque las finalidades pueden ser varias. Pero digamos que las dos grandes razones son, primero, la eficiencia. Los monopolios son ineficientes. Un mercado competitivo va a producir más bienes a menor precio que un mercado que esté monopolizado. Y lo segundo tiene que ver con la protección al consumidor, que está muy relacionado con lo primero, a pesar de que no necesariamente es lo mismo. Cuando un mercado está monopolizado, cuando existe un cártel, lo que va a ocurrir es que la economía va a producir menos y a un mayor precio, perjudicando a los consumidores. Cuando el sistema garantiza una competencia sana, los consumidores tendrán más bienes y servicios de entre los que escoger y a menor precio, lo que quiere decir que su excedente aumentará. Y como el excedente del consumidor es una medida de su bienestar material, lo que queremos en principio es que este excedente sea tan grande como resulte posible. ¿Quién se encarga de la aplicación del derecho a la competencia? Pues principalmente la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Es la autoridad administrativa que, por ejemplo, sanciona a los cárteles, que impone medidas correctivas para que un operador dominante no siga expoliando a sus consumidores, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hace? Pues el mecanismo más importante, sin duda alguna, son las multas. Las multas que se puede recibir por infringir las normas de competencia pueden ser gigantescas. Hay un caso, no muy, bueno, un tanto reciente, en Europa, por ejemplo, en el que se impuso a ciertos productores de camiones en Europa una multa de casi 3.000 millones de euros. Imagínense lo que eso significa. ¿Por qué estas multas son tan altas, tan grandes? Porque lo que se dice es que ante la dificultad que tiene, por ejemplo, investigar y sancionar a un cártel, la forma de disuadir la comisión de estas conductas es a través de la imposición de multas tan considerables como las que ustedes ven. Hay también casos, esto, bueno, al menos o sea, no es algo tan frecuente como las multas, pero hay países que incluso contemplan sanciones penales a quienes cometen infracciones de la competencia. Hay países en los que se impone pena de prisión a quienes parte de un cártel. Entonces, habiendo explicado cuáles son los objetivos del derecho a la propiedad intelectual y los objetivos del derecho a la competencia, la siguiente pregunta es, ¿cómo se complementan estas dos ramas del ordenamiento? En realidad, no son muchos los ámbitos en los que se complementan porque les voy a explicar a continuación que la premisa de la que parten, las premisas de la que parten son, creo yo, fundamentalmente incompatibles. Pero hay casos en que sus intereses pueden ser consistentes. Y eso se presenta, creo yo, en el contexto del derecho marcario. ¿Por qué alguien, por ejemplo, resolvería comprarse un vehículo Jaguar o un Audi o un BMW o un Nissan o un Suzuki? Porque cuando uno, por ejemplo, va a una concesionaria de Volkswagen y sabe que Volkswagen saca un nuevo vehículo, puede contar en su experiencia con vehículos Volkswagen para tener una idea acerca de cuál será la calidad de este bien que se le está ofreciendo. Uno puede tener una idea entonces de las diferencias que hay entre comprar un Ford o comprar un Jeep, entre las diferencias de tener un Kia o un Fiat. Y esto ayuda, como mencioné hace unos momentos, a lidiar con un problema muy grave, que es el problema de la selección adversa, que es una de las formas en las que se manifiestan las asimetrías informacionales. La asimetría informacional ocurre cuando dos partes en un contrato tienen información distinta sobre lo que se está comprando. Y las asimetrías informacionales pueden ser gravísimas, porque si es que no se las logra solucionar, había un economista, apellido Akerlof, que hablaba del market for lemons,
explicaba el cómo estas asimetrías informacionales podrían tener como consecuencia que no haya mercado, o sea, que la gente no compre productos por temor a hacerse de un bien que no funcione como esperaba, es decir, un problema de selección adversa. Cuando el derecho marcario funciona adecuadamente, ayuda a lidiar con este problema de selección adversa, porque yo sé, por ejemplo, que no existe la posibilidad de que si es que compro un vehículo Ford, se trate de un vehículo que no es Ford, pero cuya marca está siendo indebidamente utilizada. Al derecho a la competencia, además, esto le conviene. Le conviene que las marcas se protejan adecuadamente. ¿Por qué? Porque yo les dije hace unos momentos que el escenario ideal, el escenario que más les gusta a los economistas, es este del equilibrio competitivo, que es este escenario en el que hay muchísimos oferentes, muchísimos demandantes y ninguno tiene poder de mercado. Eso exige que el producto sea homogéneo, eso exige que, bueno, que los ingresos marginales sean iguales a costos marginales, de qué sé yo, pero bueno, una serie de condiciones que en la práctica es muy difícil que estén presentes. Una situación que se produce con mucha más frecuencia es lo que los economistas conocen como la competencia monopolística, en la que sí, puede haber, por ejemplo, muchos fabricantes de carros, pero no es que todos los carros se entiendan como productos homogéneos y perfectamente sustituibles los unos con los otros, sino que los oferentes pueden distinguir el carro que venden de los carros de la competencia. Nissan, por ejemplo, entonces tiene ciertas virtudes en sus vehículos que quizás no tenga Ford. Puede ser que Mazda tenga estándares de seguridad que, por ejemplo, Citroën no necesariamente cumple. Cuando protegemos las marcas, entonces, incentivamos a los distintos oferentes de vehículos a hacer lo mejor posible para diferenciarse del resto. Pero ¿cómo pueden diferenciarse si no a través de una marca? Si es que el derecho marcario, entonces, no permite ejecutar estos derechos adecuadamente, si es que el derecho marcario no resguarda estas marcas de forma debida, los distintos productores de vehículos podrían perder todo incentivo para diferenciarse eficazmente del resto. Y eso perjudicaría a los consumidores. Eso sería contrario a la eficiencia económica. Proteger adecuadamente, entonces, una marca puede dar lugar a que los consumidores lleguen a tener una cierta fidelidad con la marca, la que se conoce como la brand loyalty, ¿no es cierto? Lo que a la larga va a incidir en un mayor bienestar tanto de los oferentes como para los consumidores. ¿Y cuál podría ser un ejemplo en el que esto se ponga de manifiesto? El cómo la autoridad la autoridad de competencia puede velar por el bienestar de los consumidores aplicando normativa que en principio es de propiedad intelectual. Puse el ejemplo hace unos momentos. Cuando se comete una práctica de confusión, cuando un oferente vende un producto bajo una marca que que induce error al consumidor, que le hace pensar que está comprando un producto de un fabricante distinto al real. La superintendencia entonces podría intervenir a través de una investigación que sancionaría a este responsable y que a título de medida correctiva, por ejemplo, le ordenaría cesar con esta conducta que provoca una confusión. Otro ejemplo de un caso en el que podrían complementarse, que también lo encontramos en el contexto de las prácticas desleales, es lo que en el derecho de las prácticas desleales se conoce como la conducta que consiste en obtener una ventaja competitiva significativa como consecuencia de la violación de normas. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo una librería y que mis libros son todos originales, que mis libros son todos comprados en el extranjero cumpliendo todos los requisitos de ley, pero que hay un local aledaño al mío en el que se venden libros fotocopiados. Ninguno de ellos respeta derechos de autor y en consecuencia mi competencia puede vender estos libros a un precio que es mucho menor al mío. Evidentemente, este competidor mío va a tener una ventaja, pero no es porque es más eficiente. Va a tener una ventaja porque él no está respetando las leyes de propiedad intelectual como yo. En circunstancias así, también podría, en ciertos casos, intervenir la superintendencia para sancionar a este rival desleal
¿Y eso qué va a generar? Pues el incentivo que yo tendré y que el resto de competidores tendremos para que al momento de vender un producto o un servicio lo hagamos acatando la normativa de propiedad intelectual. Ahora, ¿cuándo entran en conflicto la propiedad intelectual y el derecho de competencia? Desafortunadamente, esto ocurre. Esto puede ser muy frecuente. Y como les dije, el fundamento de ambas normativas es fundamentalmente inconsistente. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual, a la larga, lo que busca es darle al creador un monopolio sobre su creación. Y yo les expliqué hace unos momentos que el derecho de competencia, en cambio, lo que quiere es que no haya monopolios, porque los monopolios en principio son ineficientes. Había un economista, Schumpeter, que decía que una de las razones por las que no tenemos que intervenir en los monopolios, por las que tenemos que permitir que los competidores hagan lo que les dé la gana, y que el monopolio puede ser socialmente deseable, es que el monopolio puede ser una forma de incentivar a los agentes económicos a percibir rentas, es decir, a percibir ingresos supracompetitivos. ¿Cuál es la razón por la que querríamos gastar cientos de millones de dólares desarrollando un teléfono inteligente? Porque eso va a permitirnos ganar más que lo que ganaríamos si es que no invirtiéramos en este nuevo diseño y en esta nueva tecnología. Pero la única forma de lograr que esto ocurra es a través de una patente, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, Apple el día de mañana creara un nuevo iPhone, pero cualquiera pudiera utilizar sus patentes de la pantalla táctil, por ejemplo? Que inmediatamente los competidores de Apple se aprovecharían del esfuerzo que hizo Apple, se aprovecharían de la inversión que hizo Apple y ofrecerían productos con la misma tecnología, pero sin tener que pagar por ello. Esto en economía se conocería como el problema de la población. Apple, entonces, en ausencia de un régimen de patentes, por ejemplo, lo que diría es, ¿para qué voy a gastar entonces tanto dinero invirtiendo en un nuevo producto? Si es que tan pronto esté listo, lo que va a ocurrir es que alguien más lo va a copiar y se va a aprovechar de todo mi esfuerzo. El argumento de Schumpeter entonces era, no, pues, en este caso definitivamente es preferible contar con monopolios legales a favor de los inventores, con el fin de darles el incentivo necesario para continuar innovando. Ahora, este es un problema, porque desafortunadamente no siempre los derechos de propiedad intelectual cumplen una finalidad social legítima. Puede ocurrir, por ejemplo, que se presenten casos como los que se conocen de los patent trolls, que se abusa del sistema de patentes, de modo que, por ejemplo, una compañía se haga de muchas patentes distintas, pero no para invertir en nuevos productos o nuevos servicios, sino simplemente para asegurarse de extraer rentas, de extraer ganancias supracompetitivas durante el mayor tiempo posible. Durante un tiempo que sea mucho mayor al necesario para recuperar la inversión que se tuvo que realizar. Esto entonces le molesta el derecho de propiedad intelectual, pero por sobre todo le molesta el derecho de competencia. Porque lo que dice el derecho de la competencia, recordemos, es los monopolios son un desastre. Y si me dices que tú, propiedad intelectual, le diste un monopolio a alguien que está abusando del sistema, entonces eso tiene que parar. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la protección que debe darse a un inventor para fomentar la innovación y el desarrollo y la necesidad de que existan mercados competitivos? Es complejo. Es por eso que la manera en la que responde esta interrelación entre el derecho de competencia y la propiedad intelectual es a través, por ejemplo, de los que se conocen como acuerdos FRAND. La idea, en resumen, es la siguiente. Yo no quiero desincentivar a los inventores. Yo no quiero desincentivar a quienes de otro modo obtendieron una patente, porque a la larga la patente es fundamental para que las empresas desarrollen nuevos productos y servicios. Pero tampoco me interesa que se haga un mal uso de esta patente, porque a la larga lo que queremos es el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general.
El punto medio podría ser, por ejemplo, contar con un régimen de licencias obligatorias. El decirle al titular de la patente, que es un monopolista, mira, tú mantienes tu monopolio, pero estás obligado a conceder licencias a quien te lo pida, siempre que las condiciones sean justas. Tú vas a poder entonces continuar lucrando de tu inversión, pero lo que no vamos a permitir es que abuses de este derecho que se te ha dado. Piensen, por ejemplo, en las controversias que puede haber en torno a los derechos de propiedad intelectual relacionados con la creación de la vacuna en contra del COVID. Por un lado, evidentemente, no queremos minar los incentivos de las compañías farmacéuticas, diciéndoles que no habrá patentes sobre cualquiera de las invenciones relacionadas con esta vacuna, porque si es que eso ocurriera y viniera una próxima pandemia, las farmacéuticas pensarían muy bien antes de invertir un centavo en la creación de un producto del que no van a poder lucrar, ¿cierto? Pero por otro lado, evidentemente la vacuna es un bien que genera externalidades positivas impresionantemente grandes, y es por eso que hay un interés social detrás de que el conocimiento requerido para que éstas proliferen, para que se las pueda producir masivamente, esté libremente disponible. En nuestro país, esto también sucede a través del régimen de licencias obligatorias que a la larga persiguen un fin. Insisto, no desincentivar a quien tiene un derecho de propiedad intelectual que a la larga concede un monopolio, pero a la vez procurar disminuir el perjuicio que sufriría el consumidor al tener que pagar por un bien o por un servicio protegido por propiedad intelectual un monto superior al que tendría que pagar si es que existiera libre competencia. ¿Cómo concluir entonces? El derecho a la competencia y el derecho de la propiedad intelectual cumplen funciones muy importantes para las empresas. Expliqué que el derecho a la competencia se preocupa porque hay empresas que tienen mucho poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad que tiene un operador para actuar con independencia. Bueno, el poder de mercado sustancial, perdón. Es la capacidad que tiene una empresa para actuar con un apreciable grado de independencia de sus proveedores, consumidores y etc. Y es un problema porque una economía en la que los oferentes tienen mucho poder de mercado es una economía en la que se produce menos y a un costo mayor. El gran dilema en el corazón del derecho a la competencia, sin embargo, es que el incentivo principal que muchas empresas tienen para continuar creciendo es eventualmente llegar a gozar de la vida tranquila que tiene un monopolista. Porque un monopolista, al no enfrentar competencia, evidentemente tiene presiones mucho menores, tiene una vida mucho más cómoda que la que uno tiene cuando está compitiendo con todo el mundo. Pero bueno, a la larga, el derecho a la competencia quiere un mercado competitivo en el que alcancemos una eficiencia en el sentido de Pareto y precios más bajos. El derecho a la propiedad intelectual busca proteger las creaciones del intelecto para, esencialmente, incentivar la innovación y proteger a los consumidores. Si es que no protegemos adecuadamente las patentes, nadie invierte en nuevos inventos. Si es que no se protege adecuadamente las marcas, nadie invierte en diferenciar a su producto de los productos de la competencia. Hay ocasiones, entonces, en que estos objetivos del derecho a la competencia y el derecho a la propiedad intelectual pueden complementarse. ¿Por qué? Ya lo vimos. Esto especialmente tiene lugar en el derecho marcario, en el que muchas veces para que un competidor pueda diferenciarse del resto es a través de la protección de su marca. Y esto le importa al derecho a la competencia porque cuando el consumidor puede identificarse con una marca, soluciona problemas de selección adversa y además incentiva a que exista una mayor competencia entre los oferentes para que su marca sea más atractiva que la del resto. Pero ocurrirá, y es inevitable que esto suceda, que el derecho de competencia y el derecho de la propiedad intelectual entren en conflicto. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad intelectual en el sistema de patentes, por ejemplo, lo que hace es dar un monopolio legal sobre algo. Y el monopolio es un mecanismo a través del cual yo puedo cobrar precios más altos
que los que cobraría si es que tuviera competencia. Al derecho a la competencia no le gustan los monopolios. Entonces, esta incompatibilidad hace que, inevitablemente, el derecho de competencia y el derecho de la propiedad intelectual estén en una tensión constante. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Pues, por ejemplo, a través de los regímenes de licencias obligatorias. ¿Cómo establecer un régimen adecuado? No es nada sencillo, porque los intereses están en contraposición. Los intereses del titular de la patente, por ejemplo, que lo que quiere es sacar la mayor cantidad posible de ganancias de este monopolio legal. Y por último, los intereses de los consumidores y de la sociedad como un todo, que lo que buscan es que los precios que paguen por los bienes y servicios que adquieran sean lo menor posible. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santos. Ha sido un momento de información bastante relevante. La gente a través de nuestro chat le hacen llegar los mensajes de felicitaciones. Es importante para mí hacerle extensivo cada uno de ellos. De momento tenemos un par de preguntas. Si le parece, las voy leyendo una a una para irlas resolviendo. Claro que sí. Mario nos comenta, tengo dos preguntas. Una, ¿consideras que los modelos de innovación abierta son una respuesta a las deficiencias del régimen de propiedad intelectual, lo que verifica una tendencia encaminada a favor de la protección de la libre competencia en detrimento de la propiedad intelectual? Es una muy buena pregunta, pero no estoy segura de que sean una respuesta a las deficiencias. Yo creo que son... O sea, no es tanto una deficiencia más que un límite. Porque la pregunta, o sea, cuando es posible implementar un régimen de innovación abierta es porque el derecho a la competencia no resulta necesario. Entonces, creo yo que definitivamente los regímenes de innovación abierta van a resultar más favorables a los consumidores y definitivamente va a mermar o va a ir en contra de los intereses de quienes de otro modo tendrían derecho a apropiarse de las rentas de una creación de propiedad intelectual. Pero indiscutiblemente son un ámbito que concierne tanto la propiedad intelectual como el derecho a la competencia, en donde tiene más importancia los intereses de los consumidores que los intereses de la protección y otorgamiento de derechos exclusivos sobre una creación intelectual. Pero, repito, no le vería como una deficiencia, sino más como un límite, porque es inevitable que el derecho de propiedad intelectual tenga límites y es inevitable que colisione con los objetivos del derecho a la competencia. Calificarlo de deficiencia supone que hay algo que es inherentemente perfectible o que es incuestionablemente equivocado, y no estoy seguro de que ese sea el caso. ¿Podría el SENADI sancionar una conducta desleal cuyo expediente le ha sido remitido por la SCPM cuando ya ha sancionado previamente la misma conducta por la infracción de un derecho de propiedad intelectual? Creería que no. O sea, preliminarmente creería que esto supondría vulnerar la garantía de non bis in idem, porque recordemos que la conducta que se analiza es la misma. La diferencia entre el hecho de que el SENADI tenga competencia o que tenga competencia de la superintendencia depende de la vulneración al interés general. Entonces, esto no debería ocurrir porque si es que la superintendencia asumió competencia, por ejemplo, de una práctica de engaño, una práctica de confusión, digamos, es porque consideró que había una conducta atentatoria, por ejemplo, contra un derecho de propiedad intelectual, pero que perjudicaba de tal modo a los consumidores que se justificaba una sanción que es mucho más grande que la que pondría el Senado. No veo entonces cuál podría ser la razón por la que la superintendencia, ya habiendo culminado esa investigación, remite el expediente al Senado. Esto podría suceder, por ejemplo, si es que la autoridad concluyera que la significancia de la conducta investigada no es tal como para ameritar que sea la superintendencia la que lleve a cabo su investigación. Entonces, la respuesta en resumen es que me parece altamente improbable. Gustavo Terán nos consulta, ¿qué mecanismos existen para evaluar que existe diferenciación de la marca para favorecer a su protección? A ver, claro, esto habría que preguntárselo a un especialista en derecho marcario, y yo no soy ni remotamente un especialista en derecho marcario, pero la idea, en resumen, tiene que ver con la posibilidad de confusión.
como la marca es un instrumento para diferenciar un producto, ¿cierto? Entonces, si es que es posible registrar dos marcas que a los ojos del consumidor puedan verse como similares, la marca pierde todo su propósito. Entonces, el criterio es ese. Puede dar lugar a confusión en un consumidor razonablemente informado. Lo que eso significa en la práctica es extremadamente complejo, ¿no es cierto? Como vimos en el caso de Adidas que mostré hace unas diapositivas. Pero evidentemente quien sea titular de una marca, lo que va a buscar es expandir esta protección lo más posible, porque mientras mayor sea la protección, menor será la competencia a la que se enfrentará. Lo que buscará la competencia, sin embargo, es que estos contornos, en cambio, estén limitados de forma más restringida, porque mientras menor sea la protección marcaria, mayor es la oportunidad de incluso aprovecharnos como polizones del esfuerzo del resto, del esfuerzo de quien invirtió en diferenciar una marca. Si es que yo puedo tomar una parte de esa marca y beneficiarme, pues entonces, en principio, si me interesa maximizar mis utilidades, es lo que voy a hacer. Perfecto, doctor. Bueno, de momento no tenemos ninguna otra consulta a través de nuestro chat. Sería importante si nos puede dejar el registro de su email en caso de que surja alguna adicional para que las personas se puedan poner en contacto directamente con usted. Sin más, entonces, daríamos Con todo gusto. cerrada esta sesión con esta temática de tanta relevancia. El tiempo que nos ha dedicado es muy importante para nosotros. Agradecerle infinitamente por participar de esta Semana de la Propiedad Intelectual organizada por CDE y la CENAR. Muchas gracias a ustedes. Continuamos entonces con el evento e invito al ingeniero Pablo Paz. Él es consultor de la OMPI, quien nos expondrá cómo impulsar la competitividad y la innovación de las pymes a través de la información de patentes. Pablo es ingeniero experto en patentes, capacitador de centros CATI de Latinoamérica en seminarios y talleres llevados a cabo por la OMPI. Cuenta con casi 30 años ya de experiencia en la búsqueda de bases de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, realización de informes de la patentabilidad. Él está con validez de patentes